9 de la mañana, 14 minutos. Ya le estamos dando la bienvenida al doctor Juan Sereta, docente de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar este contacto para entender un poco esta decisión, estos fallos que señalan que el Ministerio de Vivienda estaría vulnerando los derechos de los niños al dejarlos en la calle, refiriéndonos al asentamiento Nuevo Comienzo. Y bueno, y el Estado tendrá aparentemente, no sé si es así, usted nos lo explicará, que brindar solución habitacional a otras 2 familias. ¿Esto es así? Sí, tuvimos sentencia en 3 casos que fueron planteados por la vía del recurso de amparo de 3 familias diferentes, en 3 juzgados diferentes, y en los 3 casos se condenó al Estado a través del Ministerio de Vivienda a brindar una solución habitacional a estas familias en situación de vulnerabilidad. Bien, en el caso, digamos, básicamente los fallos se centran en esto que yo acabo de decir, es decir, la vulneración del derecho de los niños a no dejarlos en situación de calle, ¿o hay una ponderación también de algunos otros factores además de este en particular? No, hay un análisis de la situación en la que se encuentran los niños y sus familias, de una situación particular. Convengamos que no se puede generalizar el análisis de cada uno de estos casos y extenderlo a cualquier familia que tenga dificultades para acceder a la vivienda, sino que hay que analizar cada caso, en qué situación se encuentra, incluso en qué situación se encuentra a propósito de la actuación de la propia justicia, porque la situación de urgencia que meritó que se tramitara por la vía del amparo está dada porque los jefes de familia de estas 3 familias han sido formalizados por el delito de usurpación y tenían fecha para retirarse del predio, pues en caso de que no lo hicieran corrían riesgo incluso de recibir una pena privativa de libertad. Entonces, de alguna forma, la situación de precariedad, de pobreza en la que viven, de ausencia de los servicios básicos, y además el estatus jurídico donde el propio Estado uruguayo los obligaba a abandonar el ranchito en el que vivían, fue lo que en conjunto ameritó, y luego también de la prueba que se agregó al expediente, informes sociales sobre la constitución de estas familias, bueno, etcétera, etcétera, fue lo que en su conjunto permitió que los 3 jueces que intervinieron hasta ahora en estos 3 casos entendieran que sí se debía dar una respuesta de emergencia por parte del Estado ante situaciones tan dramáticas. Concretamente, Juan, buenos días. ¿Qué respuesta se le dio a esta familia? ¿Ya están en sus nuevas casas? En el caso de la primera sentencia, que fue el viernes antes de Semana de Turismo, sí, el Ministerio de Vivienda, si bien estas sentencias pueden apelarse, la apelación no suspende el cumplimiento de las sentencias, por lo tanto el Ministerio de Vivienda se comunicó de manera urgente con nosotros para cumplir con la primera sentencia en el plazo establecido por el juez, y sí se les asignó una vivienda a la familia que tuvo sentencia antes de turismo. En el caso de las otras 2, estamos aún en plazo para el cumplimiento y seguramente también se les va a dar una solución. Estamos hablando de 3 familias, pero ustedes habían presentado 4 amparos de recursos. Recursos de amparo, perdón. No, nosotros teníamos 4 personas que habían sido formalizadas y que eran las que corrían riesgo de elegir entre la calle y la cárcel. Lo que sucede es que de esas 4 personas, 3 eran jefas de familia con hijos a cargo, y en esa situación es que se pudo plantear ante los juzgados de familia esta acción de amparo. En el restante caso, el 4.º caso, al ser una persona sola, no podríamos invocar el derecho de los niños o el derecho de la familia o la competencia de los juzgados de familia, y por esa razón se presentó en otro tipo de juzgado que aún no tenemos resolución. Bien, ¿qué pasa con el resto de las familias de ese asentamiento ubicado allí en Santa Catalina y que hemos, seguido desde hace tiempo ya desde su conformación y las vicisitudes que han vivido esas personas? ¿Esto se podría tomar, digamos, como un precedente para una decisión global de este asentamiento? Y bueno, nosotros consideramos que sí, que sería bueno
buscar una solución organizada, global, a la situación del asentamiento, ya sea a través de un realojo, a través de otro tipo de soluciones, de viviendas de emergencia, lo que fuera, porque no parece que el mejor camino sea tener que recurrir familia por familia a los tribunales. Por eso estamos a la espera de alguna reunión, de alguna gestión, de algún contacto con las autoridades para poder encontrar una solución que no signifique tener que llevarlo a la justicia. Esto puede dejar, digamos, un precedente para que en situaciones similares en donde se trata de aplicar, por un lado, la formalización por usurpación de un terreno, de darse condiciones similares a las que se dieron en esta situación, ¿se pudieran conseguir fallos similares en otro tipo de situaciones, doctor? Bueno, es la primera vez en la historia de Uruguay que se condena al Estado a dar una solución habitacional. Hasta ahora nosotros habíamos planteado ya acciones de amparo en situaciones también dramáticas, pero siempre habíamos perdido. O sea que sí es un precedente. De todas maneras, es bueno recordar que en nuestro sistema jurídico los precedentes no son obligatorios, por lo tanto, y además que corresponde hacer un análisis de cada caso en particular. Por lo tanto, si bien sí implica un cambio en la interpretación y en la aplicación, sobre todo de normas internacionales en materia de derechos humanos, recordemos que este mismo caso tenía ya un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Uruguay además había tenido una serie de observaciones por parte de Naciones Unidas justamente cuestionando la utilización del delito de usurpación. Quiere decir que es un acumulado. Yo diría que, bueno, no sé si la palabra es precedente, pero sí significa un antecedente a tener en cuenta. Hoy por hoy se puede decir que en Uruguay es justiciable el derecho a la vivienda. Eso no quiere decir que se vayan a ganar todas las solicitudes ni todos los amparos que se planteen, pero que en algunos casos extremos de vulnerabilidad absoluta, sí es posible recurrir a la justicia. Eso hoy es una realidad. Bien, ¿y es un caso cerrado o escuché por allí en el comienzo de la entrevista que usted decía que podía existir la posibilidad, digamos, de que esto continuara? Es decir, la solución habitacional estuvo, pero tal vez el Estado pueda llegar a recurrir esta decisión. Sí, estas sentencias son apelables. Sí. Y bueno, aún están en plazo para interponer los recursos de apelación al Ministerio de Vivienda. Quiere decir que pueden ser revisadas por un tribunal de apelaciones. Lo que sucede es que hasta ahora nunca habíamos ganado ni siquiera en primera instancia. Por eso es que de alguna forma es un antecedente importante para nosotros, pero por supuesto que esto puede ser revisado por un tribunal de apelaciones. Sí, pero es totalmente lógico lo que usted plantea, que evidentemente hay que buscar otros caminos, porque uno se pone a pensar hipotéticamente en la posibilidad de una apelación, un cambio de repente en la situación, y entonces, ¿qué estaríamos haciendo con esa familia? Dándole una casa, sacándole una casa, es decir, como que la solución tendría que venir por otro lado, ¿no? Sí, ni que hablar. En la mayoría de los derechos sociales en los que nosotros litigamos, siempre lo mejor es buscar que la solución venga desde las políticas públicas y no venga a través de la justicia. La justicia tiene que ser la última herramienta, el último mecanismo cuando ya no funcionó ninguna otra cosa. Y normalmente entiendo que sería bueno también tomar estas resoluciones como señales, pero no como el camino habitual para dar satisfacción a este derecho, sino como señales de que, bueno, hay que modificar políticas públicas, son señales que el Poder Judicial está dando, el Poder Ejecutivo, esto hay que corregir el rumbo, hay que tener en cuenta estas situaciones, hagámoslo, pero sin necesidad de tener que ir al juzgado cada familia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, muy amable por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo. El doctor Juan Sereta, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente, cuando son las 9:23.